Desde mediados de diciembre tuvimos una primer señal de suba de la paridad cambiaria, o sea, depreciación del peso, cuando en niveles de 1165 del dólar blue empezó una fuerte suba y se estabilizó, moviéndose lateralmente. En los últimos días, eh, prácticamente desde el 12 de marzo, volvimos a tener una ligera aceleración de suba del dólar blue, que bueno, en los últimos 2 días pareció que se ha morigerado, pero hubo cierta tensión en el mercado de cambios. Lo mismo aconteció con el contado con liquidación. El contado con liquidación también dio señal de compra en niveles de 1120 pesos aproximadamente a mediados de diciembre, y ahora volvimos a tener esta aceleración que se inició poco antes que la del Blue, principalmente a fines de enero o con principios de febrero, 1180 pesos. Obviamente que algo está pasando con la expectativa de muchos inversionistas, muchos agentes financieros, por la cual tendríamos la explicación de este movimiento. Porque, por ejemplo, si miramos la evolución del ROFEX, fijémonos que el 12 de marzo la tasa implícita de pase entre el dólar spot del ROFEX y los distintos valores de los contratos se encontraba en este nivel, en la línea verde. Se estaba mayormente entre 26 y 23%, 24% hasta, hasta el mes de septiembre, y a partir de allí tenía una fuerte suba, a tal punto que, por ejemplo, siempre estaba por debajo de las variaciones al 27 de diciembre, y acá a partir de las expectativas a septiembre, de septiembre en adelante, se ponía por encima. En la tasa del pase mensual también mostraba una fuerte suba entre septiembre y octubre, que obviamente nos habla de la expectativa de eleccionaria, la expectativa de las elecciones de este año, y después caía fuertemente hasta volver a acercarse a los niveles anteriores, que estaba entre el 1,37 y el 1,87%. Pero después que fueron transcurriendo los días, observamos una fuerte suba de la tasa implícita del pase. Teníamos tasas de promedio de 26% y pasamos a tener tasas promedio del 28 o 29%. Se mantenía la expectativa septiembre y octubre, pero bueno, empezó a subir la tasa mensual, del pase mensual, en los vencimientos más cortos. Ya acá vemos que la curva de tasa implícita supera la curva al 27 de diciembre, que las tasas nominales ya están en el 30, cerca del 30%, y que las tasas de corto plazo también empiezan a tener muy fuertes subas. O sea que la expectativa del mercado al 14 de marzo era que algo estaba pasando con el dólar. El 17 de marzo, bueno, ya ampliamente superó la tasa implícita del pase a diciembre y se acercaba a la tasa implícita de octubre del año pasado, con tasas que en el corto plazo alcanzaban el 30, casi 38%, y se iban morigerando a medida que transcurría el tiempo. Así sucedía esto el 18 de marzo. El 18 de marzo observen que ya la tasa implícita del pase superó los niveles de los dos vencimientos anteriores, de diciembre y de octubre del año pasado, con
tasas nominales de 140% en el corto plazo, está bien que en el corto plazo eran 13 días, y de 77% en 43 días. Una barbaridad. El día 19 ya empieza a morigerarse un poco esta situación del dólar con una ligera disminución de la tasa nominal en el corto plazo y ya se estabiliza la tasa en el mediano plazo. Y el 21 empieza nuevamente a descender la tasa implícita, mostrando que existe alguna expectativa de que el mercado empiece, luego de que esté aprobado el DNU por parte de la Cámara de Diputados, que se confirme el arreglo con el fondo, y eso significa que vamos a tener mayor estabilidad, mayor posibilidad de poder controlar estas variables monetarias, poder controlar la paridad cambiaria, y esto va a generar mejores expectativas, con lo cual esperemos que ya en el transcurso de la semana corta que tenemos a partir del 25 de marzo, las variables empiecen a ajustar. Una relación también importante es la que fija la tasa de bonos capitalizables, de letras capitalizables, perdón, que se movía a nivel estuvo por debajo del 30 en su mayor parte, pero que ahora con esta movida cambiaria, salvo el vencimiento más corto de 10 días, que estuvo en el 18% nominal anual, el resto ya superaba los 30% nominal anual. Si mostramos o comparamos las dos curvas que vimos, la curva de tasas capitalizables, que es la curva azul, con la curva de ROFEX, vemos que también los capitalizables tuvieron su joroba, digamos, y ahora se estabilizan, pero la tasa de ROFEX obviamente la superó ampliamente. O sea que la presión estuvo siempre centrada en la variación cambiaria. Esperemos que el mercado reaccione positivamente a las buenas noticias que hay respecto del fondo y que en la semana se normalicen las variables, el dólar vuelva a tener un valor adecuado con tasas comparables con la expectativa de inflación, con la tasa de interés en pesos, porque recordemos que nosotros tenemos que movernos con tres variables de muy estrecha referencia, como son la tasa de interés, la paridad cambiaria y la inflación. Las tres interactúan entre sí. Si la inflación está bajando o está estable, la tasa de interés y la paridad cambiaria deberían estar estables también. Esto obviamente no es producto de una realidad económica, sino de una expectativa generada quizás por alguna exigencia que el fondo le pide a la Argentina para otorgar el crédito. Pero vamos a ver si, repito, si en la semana estos valores comienzan a normalizarse.